buenas noches y bienvenidos a De Año en Año, el espacio donde cada semana viajamos al pasado para redescubrir un año que marcó nuestras vidas. Qué gusto estar aquí una vez más. Ya saben cómo funciona esto. Venimos a revivir los momentos que dejaron huella en Ecuador y en el mundo. Así que vamos directo a nuestra línea del tiempo a ver qué año nos tocó hoy. Año 1980, el mundo estrenaba una nueva década y Ecuador también iniciaba una etapa marcada por cambios profundos. El país todavía vivía los beneficios del auge petrolero de los años 70, mientras comenzaba a reconstruir su institucionalidad democrática tras haber retomado la vida constitucional apenas un año antes. Fue un año lleno de contrastes, dictaduras y esperanza, música y deporte. Aquí algunos de los momentos que marcaron ese año. Fue el 22 de septiembre de 1980 cuando las bombas comenzaron a caer. Una Latinoamérica marcada por dictaduras, donde se cometían graves violaciones a los derechos humanos. Emergió en Ecuador una voz distinta. Era la de Jaime Roldós. Fue cuando Mark Chapman disparó a Lennon por la espalda con un revólver calibre 38. John Lennon fue declarado muerto a las 11:07 p.m. El contexto político que los envolvió, que asentó las tensiones de una guerra fría en la que Estados Unidos y la Unión Soviética libraban una silenciosa pero feroz lucha por la supremacía mundial. Muchas cosas. Mientras en Moscú se celebraban los Juegos Olímpicos en medio de tensiones entre las superpotencias, en Ecuador teníamos a un presidente que se destacó por su defensa de los derechos humanos. Y ese mismo año, el mundo perdió a uno de los artistas más influyentes y queridos del siglo XX. 1980 marcó un antes-después en la forma de divertirnos. Nacieron juegos que aún seguimos jugando, una moda inolvidable y una revolución musical. Empecemos por ahí. Así sonaban los primeros acordes de los años 80. Los 80 arrancaron con guitarras a máximo volumen. Algunas bandas renacían, otras apenas comenzaban, pero todas dejaban claro que el sonido estaba cambiando. Entonces, ¿qué sonaba en los 80? Un nuevo rock que venía cargado con la energía del punk, la distorsión del hard rock británico y la oscuridad del heavy metal. AC/DC venía de la escena australiana con un sonido crudo y directo. Queen, ya que lo había mezclado todo en los 70, ahora se abría al punk y el rockabilly. Ozzy Osbourne, tras dejar Black Sabbath, se reinventaba como solista con un estilo afilado y muy provocante. Desde Irlanda, unos chicos llamados U2, que seguro también todos conocen, lanzaban su primer álbum con sonido que mezclaba emoción, rebeldía y atmósfera. Sube el volumen y escucha cómo empezó la década más poderosa del rock.
más pasó en los 80 con un género que en años previos había vivido su auge, el punk. De hecho, los cambios que tuvo el punk llevaron a varios a cuestionarse si murió o no con el inicio de esta década. La pregunta divide a críticos, músicos y fanáticos. Para algunos, el punk se apagó cuando dejó de ser una amenaza y se volvió parte del mercado. Para otros, solo cambió de forma de sonido y de escenario. Veamos más en el siguiente reportaje. No creo que el punk haya muerto, sino más bien se transformó y ya no eran underground. Entonces pasaron a vender millones de discos, de pronto. Entonces como que para los más puristas ocurrió este dicho que el punk murió, ¿no? O sea, lo que yo creo fue que evolucionó y tal vez para bien en ese momento. En los años 80 surgieron nuevas bandas de punk que comenzaron a atraer a un público más amplio, dejando atrás los bares clandestinos para presentarse en escenarios más grandes. Sin embargo, en medio de esta evolución, hubo algo que nunca cambió. Mensajes reales y directos hacia la sociedad, digámoslo en este caso. Abarca el plano de defensa de los animales, abarca el plano del feminismo, abarca el plano antipolítico. Y es que el punk, desde sus inicios, es mucho más que un género musical. El punk es un estilo de vida rebelde y contestatario. Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, el movimiento punk nace como una representación a irse en contra de lo establecido, ¿no? Este género fue un catalizador de conciencia social que impactó de distintas maneras. Se llegó a puntos en que algunas bandas de punk tal vez eran de pronto tan influenciales en la sociedad como Dead Kennedys, por ejemplo, cuyo vocalista Jello Biafra a finales de los 70, me parece que fue en el 79, fue candidato para alcalde de la ciudad de San Francisco y quedó tercero. El estilo visual de los punkeros también tenía algo de fondo. Nuevamente, desafiar lo establecido. En vez de tener los pelos largos y todo eso, el movimiento punk habla de pararse los pelos, de pintárselo de colores y la ropa totalmente negra, que representa siempre una hermandad, ¿no? Una unidad y que no tienes ninguna bandera. Así es como el punk sigue vivo, y a pesar de que en los años 80 evolucionó en algunos aspectos, las ganas de los punkeros de alzar la voz y decir lo que muchos callan sigue intacta. Y algo fundamental de la experiencia musical de 1980 era cómo se escuchaba la música, porque era diferente a como es hoy. En esos años, escuchar un tema era un auto físico, manual, íntimamente ligado al objeto. Muchos se acordarán de los dispositivos en los que escuchábamos música. Tengo aquí un par de ellos. Eran mucho más grandes, más limitados, pero también muy valorados. Les invito a revivir conmigo la experiencia musical de aquellos tiempos. Como ven, tengo aquí algunos aparatos de estos de antaño que quizás algunos de ustedes recuerden y otros, los más jóvenes, ni siquiera conozcan. Por un lado teníamos la infaltable casetera. Era muy popular en las casas, en los espacios públicos y en las fiestas. Eran grandes, con parlantes visibles y algunas tenían dos tocacaseteras para poder grabar de una cinta a la otra. Funcionaban con estas cintas de cassette, aquí tengo varias, y almacenábamos aquí en formato analógico toda la música. Era muy común, creo que todos lo hacíamos, grabar canciones directamente de la radio. Lo difícil era lograr que quedaran completas, porque casi siempre el locutor hablaba antes de que se terminara el tema. Lo importante de las caseteras es que nos permitieron por primera vez que mucha gente organizara su propia música. Se podía grabar canciones, hacer selecciones, repetir fragmentos, rebobinar. Fue una nueva relación con la música, más activa, más personal. Y bueno, otro aparato que empezó a circular en ese tiempo, en realidad un poquito antes, es el Walkman. En realidad salió al mercado en el 79 en Japón y en el 80 en Ecuador fue toda una novedad. Este también funcionaba con los mismos cassettes que la casetera. Se los ponía aquí y se los podía llevar. Se los llevaba con uno. Teníamos estos audífonos bastante grandes que nos poníamos y andábamos inclusive trotando por la calle en cualquier parte. La diferencia era que obviamente era portátil.
Uno podía llevar su música consigo y escucharla mientras caminaba, viajaba o esperaba el bus. Así cambió la forma de escuchar, pues dejó de ser un acto colectivo en el que todos teníamos que escuchar la misma música. Ahora era personal. Ya no se compartía el sonido, sino que se lo llevaba puesto. Y visto así, se puede decir que este pequeño aparato es el precursor de lo que tenemos hoy con los teléfonos y las plataformas de música. Y en Ecuador también empezaron a sonar mucho las baladas, en español, lógicamente. Reflejaban tanto el romanticismo tradicional como los primeros pasos del pop rock, que luego se consolidó con fuerza. Se escuchó mucho a Camilo Sesto, José Luis Perales, Rafael y a Miguel Bosé, entre otros. Los dejamos con algunas de las baladas que más sonaron ese año y ya volvemos. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto. Yo